¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarle hoy aquí en el noticiero que genera opinión pública. Hoy, 9 de mayo del año 2024. Por cierto, se están cumpliendo 34 años de la visita de Juan Pablo II a Durango. 1990, 9 de mayo, un día histórico, un día importante, sobre todo para la feligresía católica, la visita del Papa Juan Pablo II, que posteriormente se convirtió en santo. Pues aquí estuvo hace 34 años, 1990, imagínese usted, pues ya pasó mucho tiempo. Pero bueno, vámonos a las cosas mundanas. Ayer fue el encuentro, los diálogos ciudadanos. Este ejercicio que viene haciendo la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Durango sí, organismos empresariales 100%, que siempre han buscado la manera de que los aspirantes a cargos públicos, los candidatos y candidatas a diversos cargos públicos, tengan un contacto y un diálogo con la ciudadanía. Reciben una batería de preguntas, hay cuestionamientos muy concretos de algunos expertos, otros ciudadanos, y ayer se llevó a cabo este diálogo ciudadano con los candidatos, con las candidatas y los candidatos, o el candidato, mejor dicho, al Senado de la República. Jorge Salum del Palacio, de Movimiento Ciudadano. Gabriela Hernández López del PAN, PRI, PRD, candidata también al Senado. Y la doctora, actualmente senadora de la República, Margarita Valdés. Los diálogos ciudadanos en su edición 2024, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, tuvieron una participación interesante de pues todos los empresarios. Y sorprendió a esta mujer. Fíjese usted que Gabriela Hernández López se llevó prácticamente la tarde de ayer a los adversarios, en su caso a la doctora Margarita Valdés y a Jorge Salum, con propuestas frescas y con un cierre que fue contundente. Sí sorprendió Gabriela Hernández López, fue una participación interesante la que tuvo, recibió cuestionamientos de los empresarios y de los ciudadanos. Su cierre fue lo más interesante que se había visto en estos encuentros que se han tenido entre los aspirantes al Senado. Luego de este cierre, pues evidentemente hubo también el cierre de Jorge Salum del Palacio. Jorge Salum, que ya lo conocemos, que tiene las tablas necesarias para estar en una candidatura más, que viene de la alcaldía, el más reciente cargo fue alcalde y sabe muy bien manejar el escenario. Además estaba en un escenario que le favorecía, porque hay que recordar que Jorge Salum del Palacio es empresario, su origen es empresarial, tiene una fábrica de muebles o tiene una fábrica de muebles. Hubo algunos inconvenientes con el reloj, no sé por qué, pero en los encuentros y en los debates el maldito reloj siempre falla. Tuvimos, porque estuvimos ahí en la conducción, en la moderación, algunos inconvenientes que se resolvieron pues lo más pronto posible. Ahí Jorge en su primera intervención tuvo que colocar el cronómetro de su celular para no pasarse los 3 minutos que le correspondían en el arranque de estos diálogos ciudadanos. Luego, bueno, muy apegada a su forma y a su estilo, la senadora actual, la doctora Margarita Valdés, pues fue Margarita Valdés, simple y sencillamente fue Margarita Valdés, la misma, el mismo personaje del Senado de la República que estamos acostumbrados a ver en tribuna, en el Senado de la República, sin ninguna trascendencia, sin ningún mensaje contundente, claro, apoyándose sobre todo en la 4T, en los logros de la 4T,
evadiendo un poquito las preguntas, no sabía qué contestar en determinado momento, cuestionamientos que se le hicieron y que finalmente pues no respondió con cuestionamientos muy claros, no fue contundente en sus expresiones, le molestaba la silla, decía que eran sillas tipo nightclub, no he encontrado sillas tipo nightclub hasta ahorita, perdón mi ignorancia, no sé cuáles son las sillas nightclub, pero bueno, eso dijo la doctora Margarita Valdés ayer, sin ninguna trascendencia, incluso al final hubo cierta molestia porque en el acuerdo previo para estos diálogos ciudadanos estaban prohibidas las manifestaciones de abucheo, de aplausos, y al final, pues en forma natural, Gabriela Hernández López arranca el aplauso de la gente que estaba ahí, de un grupo que la estaba apoyando, y le aplauden por el cierre que fue interesante, el de Gaby. Fue un cierre interesante porque señala cosas muy concretas y sobre todo deficiencias de la 4T que no gustaron a la doctora Margarita Valdés, evidentemente, porque ella es la representante de la Cuarta Transformación, ella pertenece al grupo de la Cuarta Transformación y por ello, bueno, a ver, deja un fragmento, si podemos recuperar ese fragmento de lo último, lo vamos a tener en la nota, pero el cierre de Gaby fue contundente, no cabe duda que es otra Gaby, no cabe duda que es una mujer que ha aprendido, porque además no le ha ido muy bien en la política, ya tuvo una derrota y ha aprendido de esas derrotas y ha aprendido también a manejar el tema político. Es Gabriela Hernández López quien ayer tuvo este cierre. Vamos haciendo historia, Morena, PT, Verde Ecologista de México. Vamos a escuchar a continuación a la candidata de Fuerza y Corazón por México, PRI, PAN, PRD, Gabriela Hernández López. 2 minutos, candidata. Amigas y amigos, queremos un México fuerte para prosperar como hoy lo hace Durango y Coahuila, con certidumbre que atrae inversiones y con seguridad que da confianza, o queremos un México herido como tristemente está Guerrero, Michoacán y otros estados donde la ley no es ley y donde la gente que tiene trabajo tiene que defenderse con piedras y palos, mientras que nuestras heroicas Fuerzas Armadas se distraen administrando aduanas, puertos y construyendo trenes y reparando carreteras. Compañeras y compañeros, en las democracias las mayorías tienen el derecho a formar gobierno, pero no a deformar la verdad. Tienen derecho a proponer su visión, pero no a imponer su visión. Tienen derecho a representar al país, pero no a adueñarse del país. Fallan al pueblo quienes con tu voto obtienen el cargo, pero olvidan la causa. Fallan al pueblo quienes con tu voto usan el poder para servir al poder, quedando bien con los de arriba y pisando a los de abajo. Fallan al pueblo a quienes anteponen el color político al dolor de la gente. ¿Dónde estaban los senadores de Morena cuando las familias de Durango les arrebataron la tranquilidad que representaba el seguro popular, las guarderías o las escuelas? ¿Dónde estaban en el 2022 que a Tabasco se le asignaron 34 pesos en el presupuesto por 1 peso de Durango? Todos sabemos la respuesta. Los legisladores de Morena están sirviendo al poder. Esta es una historia muy triste. Los legisladores de Morena están sirviendo al poder. Así fue el cierre, ya lo tendré en la nota, fue contundente la crítica directa a los representantes de la 4T. Y en este caso ayer quien representaba la 4T era la doctora Margarita Valdés, actual senadora de la República, que busca la reelección. Y la pregunta fue contundente: ¿dónde estaban los senadores de Morena cuando desaparecieron el Seguro Popular, cuando la asignación de presupuesto fue mucho menor a la asignación del presupuesto de Tabasco, por ejemplo? Fue un cierre que no nos esperábamos nadie. Y Gabriela cerró así. Y yo diría, en la evaluación, que finalmente Gabriela logra
dejar un mensaje ante la comunidad empresarial. Luego Jorge Salum del Palacio, que era su lugar, o sea, él no tenía problema porque él es empresario, y al final una actuación meritoria hasta ahí de Margarita Valdés, sin ninguna trascendencia, sin ningún mensaje concreto que le permitiera a los empresarios fijar un criterio, establecer un criterio y que los convenciera probablemente de alguna propuesta que fuera en beneficio de la clase empresarial o de la ciudadanía. Fue una actuación hasta ahí, sin pena y sin gloria, apegándose al guión que evidentemente es parte de todos los aspirantes a cargos populares que están bajo el régimen López Obradorista, que quieren continuar, en el caso de la senadora actual, continuar siendo representantes populares en la Cámara más alta de este país, en el Congreso de la Unión, y punto. No quedó en nada, no hay un mensaje que se pueda rescatar. Hicimos una crónica de lo de ayer, ahí la va a tener usted, ya usted juzgará, pero la realidad es que, pues sí, no sorprendió, no destacó en lo absoluto, pues algo que se quedara en la memoria empresarial, en alguna propuesta concreta de la actual senadora de la República, Margarita Valdés. Yo sé que hay gente que opina distinto, yo sé que hay gente que no está de acuerdo, pero esa es la evaluación de ayer, es respetable. Ahí quedó, los empresarios, incluso de alguna manera con ciertas pues formas de expresión que finalmente no lograron, pues no logró ganchar la actual senadora de la República con ellos. Al final la doctora, cuando se escuchó los aplausos, que eso sí estuvo mal, que hubiera aplausos porque no estaba dentro de los lineamientos, dentro de lo que se había acordado con los representantes políticos, de no aplaudir, de no arrancar este tipo de manifestaciones, de hacerlas así, los abucheos o los aplausos. La doctora se molesta, dice, yo sabía que esto no iba a funcionar, así lo dijo, ahí estábamos todos, y así lo dijo, yo sabía que esto no iba a funcionar, y finalmente, pues las cosas cambian cuando ella se va al lado de Morena, cuando llegan los candidatos a diputados locales, y ahí es donde también ella de alguna manera, pues en cierta catarsis empieza a generar también abucheos y gritos a los candidatos, a las candidatas de PAN, PRI y PRD, y a el candidato y la candidata de Movimiento Ciudadano, Marta Palencia, de Movimiento Ciudadano, y el candidato que también estuvo ahí, que bueno, pues arremetió contra Marta Olivia García Vidaña y arremetió contra Primitivo Ríos Vázquez, estos dos últimos candidatos de fuerza, digo, de Movimiento Regeneración Nacional y el PT y de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pero bueno, fue un encuentro interesante, fue un ejercicio interesante. ¿Que tendrá que modificarse algunas cosas? Sí, que de repente se vio muy, no quiero decir la palabra aburrido, pero se vio muy soso, caía en temas sosos, fue un momento en que se perdía por ahí un poquito la intención, pero fue un ejercicio interesante que los empresarios decidieron hacer con las y los candidatos, y hubo resultados también importantes. Lo mejor del ejercicio con los senadores, candidatos al Senado de la República, fue sin duda el cierre final de la candidata PAN-PRI-PRD. Jorge Salum en segundo término, y con más que una participación discreta, modesta, sin nada trascendental, Margarita Valdés. Iniciamos.